sin estigmas, como dicen muchas personas. Vamos a hablar justamente de las causas y cómo puedes ayudar a una persona a poder salirse de una crisis que está viviendo. Doctora, muy buenas tardes y como siempre, mil gracias por estar con la disposición aquí en Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM para hablar de estos temas tan importantes para la familia. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes, Wendy. Feliz de estar con ustedes a esta hora y un saludo especial a todos los que están en sintonía. Así es, doctora, sabemos y desafortunadamente el suicidio se conoce como una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y también identificado como un problema de salud pública. También hemos sabido que cuando una persona toma esta letal decisión, la familia, los amigos y las comunidades también se sienten sus efectos trágicos. Pero en esta tarde de hoy, doctora, ¿cómo podríamos saber o poder identificar quién es la persona que está en riesgo de quitarse la vida? Así es muy importante identificar estos factores de riesgo de suicidio, como tú decías, algo que está pues afectando a tantas familias, no solo en Estados Unidos, pero mundialmente. Y, bueno, estos factores de riesgo van a variar de acuerdo, por ejemplo, con la edad, porque los que están en más riesgo son, se puede decir, de 14 a 29 años, por ejemplo, varones. El sexo también es otro factor de riesgo. Los hombres intentan más, llegan más al suicidio que las mujeres. También las influencias culturales, sociales, que estos pues se pueden afectar por lo que van. Por ejemplo, la pandemia fue algo que nos afectó a todos e impactó a muchas personas y de por sí hubo aumento de suicidios. También situaciones como acontecimientos de la vida, cuando alguien pierde un ser querido, ya siente pues mucha depresión que lo puede llevar al suicidio. Antecedentes familiares de trastornos mentales, por ejemplo, también, o abuso de sustancias. Por sí, las dos causas principales son trastornos mentales, que viene siendo la depresión clínica, y también el abuso de sustancias. También factores de riesgo como violencia familiar, cuando hay abuso físico, sexual, verbal, emocional, cuando hay un intento de suicidio previo, esta persona está en mucho más alto riesgo, también cuando tienen acceso a temas de psico, y cuando hay exposición a comportamientos suicidas de otras personas cercanas, esto cuando tenemos como nuestros hijos adolescentes que tienen influencia de sus amigos, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Doctora, hay un tema que de pronto, por supuesto, es bien doloroso, que es el tema del suicidio, pero cuando de pronto una madre, un padre, un núcleo familiar, hay una persona que comete el suicidio, se quita la vida, simplemente se trata de no hablar de eso, se respeta mucho la decisión, pero cómo esa carga de culpa de muchos de los personas del núcleo familiar se pueden aliviar después que una persona tan cercana comete suicidio, doctora. Sí, como tú dijiste, la palabra clave, queda mucha culpa, muchas interrogantes, también la persona, pues, por supuesto, hijos, esposos, esposas, quedan tan afectados y se preguntan como, o sea, no fui lo suficiente para esta persona. Son muchas preguntas que se hacen que lo llevan a la tristeza, además del duelo. Y no es un duelo común, ¿no? Como cuando alguien pues fallece por enfermedad, sino que vienen tantas interrogantes que perturban a la persona y también se sienten responsables. O sea, ¿qué yo pude hacer o hubiera hecho más para que esta persona no llegara a ese punto? ¿Qué mal? Tal vez no escuché lo que me estaba diciendo esta persona a gritos con su comportamiento y cosas como esta. Creo que es bastante difícil, no se puede decir, aún con las personas que han perdido familiares por accidente y esto, decir una palabra que los pueda consolar. Es algo bastante difícil, es un proceso, el duelo es un proceso y la persona tiene que lidiar con esas etapas de duelo también, además que el suicidio es también como un trauma, ¿no? Correcto. La persona queda en shock porque generalmente son personas saludables que pues no daban señales de repente, aunque siempre hay una que otra señal por ahí, pero no se imaginaba que podría llegar a este punto. Entonces
hay muchas interrogantes, mucho dolor, frustración, ira también, puede tener la persona mucho enojo con ella misma, con la persona que fallece o que se quita la vida, y pues tantas cosas que pasan dentro de toda una familia y amistades de alguien que se quita la vida. Y doctora, hay una creencia, pues esto es no a nivel general, pero sí existe una falsa creencia, podríamos llamarla, de que si se habla de este tema del suicidio, por ejemplo, en la casa o en las escuelas, estaremos pues sembrando la idea en muchos jóvenes de poder cometer suicidio. Pues prácticamente lo digo de la manera de que es una falsa creencia, porque a veces el hablar directamente de este tema puede aclarar o identificar la mente de esa persona que está en depresión, que está más propensa a cometer el suicidio. ¿Cree usted que es posible que hablando de esto directamente con una persona que uno cree que está en peligro pueda aclarar y salvarle la vida? Por supuesto, es como tú lo dices, muchas falsas creencias, y una de estas es eso, que no se debe hablar, pero es lo contrario, se debe hablar abiertamente. Si es en el grupo familiar, pues mucho mejor. Y de por sí, Wendy, personas que han intentado el suicidio y no lograron quitarse la vida, ellos dijeron y han dicho que le hubiera gustado que alguien le hubiera preguntado, le hubiera gustado que hubieran hablado de este caso y esa persona pudiera expresar lo que siente en ese momento. Y también es importante no juzgar, porque a veces decimos, pero esto es una bobería, esto se te va a pasar. Es importante pues el apoyo, no juzgar y buscar ayuda necesaria. Es importante porque pues la depresión que muchas veces lleva a esta persona a querer quitarse la vida porque no ve esperanza, no ve el futuro. La depresión es altamente tratable, se puede buscar ayuda. También, doctora, hemos visto la otra parte de que está muy encadenado el tema de terminar con la vida de una misma persona, es la siguiente. Hay personas que dicen, la persona que va a suicidarse no avisa. Y sabemos que muchas personas que sí avisan se suicidan y otras que no lo dicen también se suicidan. ¿Qué opina usted acerca de esto? Sí, cada persona es diferente, como siempre lo hemos mencionado aquí, ¿no? Hay personas que tal vez están dando señales o están pidiendo auxilio a gritos y no le ponemos atención, miramos hacia el otro lado, pero siempre hay una que otra señal. Y una de las señales que tal vez es menos común, vamos a decir, en alguien que ya decidió quitarse la vida, es que en el momento que ella decide quitarse la vida, vamos a ver o se ha visto que esa persona está sonriente, que se ve como más animada, y muchos de los casos que los familiares quedan en shock es por eso, pero yo la veía tan alegre, yo la veía sonriente en este periodo, pero es porque ya como ha tomado la decisión, se quitó ese peso de encima y de la tortura que va a seguir sufriendo si se quita la vida, entonces decide quitarse la vida. Otra señal también que no es muy común, que no se habla, es que la persona comienza a regalar sus pertenencias, comienza a dar las cosas más preciadas de ella a otras personas cercanas. Entonces hay que tener pues los oídos atentos y hablar, porque en el hablar se va a expresar. Bueno, y eso que usted ha dicho, doctora, es súper clave porque hemos escuchado casos de testimonios de madres que han estado pasando por este dolor de haber perdido un hijo por el suicidio. Una de ellas comentó que su hijo le encantaba tocar guitarra, que para él la guitarra era lo más preciado que tenía. Y días antes de suicidarse, el muchacho regaló la guitarra porque definitivamente él se estaba desprendiendo de todo lo que de alguna manera lo arraigaba al mundo terrenal. Entonces yo creo que lo que usted ha dicho es muy importante. Doctora, otra cosa también que tenemos que tener en cuenta y sucede. A veces vemos que hay una tragedia, que una persona llegó a un lugar, mató a tantas otras y luego se quitó la vida. Y luego vemos que en la historia de esa persona mandó un mensaje suicida de pronto a través de sus redes sociales. ¿Qué pasa si cualquier persona como nosotros leemos un mensaje suicida en las redes sociales? ¿Cómo tomarlo? Tomarlo como necesito obviamente ayudar a esa persona, pero ¿cómo actuar? Porque ahora vemos muchas cosas en las redes sociales que están alejadas de la realidad, pero ver un mensaje suicida
creo que no es alejado de la realidad, sino es un grito de auxilio también. Claro, claro, y pues personas que tienen también ciertas situaciones mentales, no están como con la cordura a plenitud y comienzan a tener estos pensamientos. Y sí, cuando vemos definitivamente cuestiones en las redes sociales, es mejor, como dicen por ahí, ¿no? Si es una falsa alarma y después resultó que no era cierto, pero yo tomé acción a que después suceda la tragedia y yo no hice nada. Entonces yo pienso que es importante que todos estemos unidos, la policía se va a encargar de investigar, si vemos, por ejemplo, dentro de un hogar y yo no estoy segura de lo que está pasando, llamar a las autoridades y podemos evitar tragedias con esto. Si no era así, pues por lo menos yo hice lo que me tocaba a mí como ciudadano, ¿verdad? Entonces es importante no tomar nada a la ligera, ver estas señales por ahí en las redes sociales o alguien que verbalizó algo ya, pues esta vida no tiene sentido, cosas como esta, porque a veces la persona no dice, yo me quiero matar, sino que dice cosas, ya no tengo razón para vivir, mi vida ya no vale nada, para que estoy vivo, y cosas como estas son señales que pueden alertar a los familiares y traer esto a conversación. Doctora, antes de irnos quisiera mencionar también este tema que es muy importante, ya que sabemos que el índice de suicidios en personas mayores aumenta cada día. ¿Qué recomendación tiene usted? Obviamente sabemos que una persona ya cuando pierde ciertas facultades corporales o mentales, toma decisiones para acabar no precisamente con su vida, sino de alguna manera, como dicen muchos, con su dolor. ¿Qué recomendación, doctora, usted le puede dar a todas las personas en general que tienen en su núcleo familiar personas que ya tienen determinada edad y que pueden estar pasando por procesos depresivos y de hecho pueden estar amenazando de alguna manera con quitarse su propia vida? Claro, y esto va también para las personas más jóvenes. No dejar a esa persona sola. Esto a veces es muy difícil, todos estamos ocupados, pero es necesario que esa persona no esté solo o sola en momentos de crisis. Hay que remover cualquier arma letal, drogas, alcohol, medicamentos, cualquier objeto que pueda ser usado para hacerse daño. Si la persona está muy mal, entonces hay que llevarla a la sala de emergencia. Aquí en la Florida hay algo que le llamamos Baker Act, que internan a esta persona por 72 horas hasta que ya esté estable emocionalmente. Y bueno, las amenazas de suicidio significan desesperación, un pedido de auxilio. Esta gente está desesperada y se debe tener en cuenta muy seriamente los sentimientos, pensamientos, el comportamiento y comentarios acerca del suicidio, y pues llamar a las autoridades o llamar pues al médico, al psiquiatra, al psicólogo, alguien que les pueda ayudar en esta situación. Doctora, como siempre, muchísimas gracias por su ayuda. Vamos a seguir extendiendo este tema en nuestra otra hermana emisora porque creemos que es algo que no debe verse como un escándalo, sino como una tragedia, definitivamente, el tema del suicidio. ¿Dónde nos podemos comunicar con usted, doctora? Pueden entrar a nuestra página www.isabelalacan.com y nuestro WhatsApp 305-804-9497, 305-804-9427. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, que tenga excelente tarde. Igual. Bueno, Giovanni, yo creo que este tema es un tema donde podríamos hablar muchos programas, pero creo que hemos tocado puntos importantes para poder identificar y sobre todo, como lo dijimos al final, no tratar el suicidio como un escándalo, sino como una tragedia que están viviendo miles de personas a nivel mundial. Bueno, Wendy, fíjate que nos acaba de dar las gracias a ella por tenerla en el programa y al contrario, nosotros tenemos que darle las gracias y sobre todo porque nuestro radio escucha de 1450 AM, 101.9 FM, estamos trayendo una información que a veces que no es que no se sepa, sino que no queremos reconocer en un momento determinado cuando vemos algún tipo de comportamiento que tienen algunas de las personas y después decimos lo que tú le decías a ella, ay, pero si él estaba tan contento o algo, pero en realidad son temas, Wendy, que
Hay veces que no los queremos traer ni a la emisora, ni en familia los queremos comentar, pero son tragedias que están sucediendo. El comportamiento, mira, todo yo creo que va de la mano. Va de la mano en la parte de la educación. Y todo, en una ocasión, Wendy, trajimos a una persona que se llama Joe Carrillo. Correcto. Que nos hablaba cuando una persona se va de la casa. Creemos y le echamos la culpa el 90% al joven o a las amistades que tiene ese joven. Pero en realidad, como dice Pilar, somos culpables los padres. Claro. A veces que no queremos reconocer nosotros como padres, y eso es un llamado, créeme, de mucho corazón, porque nosotros los padres, por el trabajo, por la manera de ver las cosas, no cuidamos al niño, no cuidamos al hijo. Y en realidad no es como en los países latinos. En los países latinos, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, a lo mejor es normal, como decía Eleani, que un niño le llame la atención, exacto, lo reprendan, pero acuérdate que cuando lo reprenden, automáticamente ese niño llega a la casa y habla con los padres. O sea, hay una tutoría directa, claro, de parte de los padres, porque si no está la madre, está la abuela o está alguien referente que lo pueda ayudar. Aquí en los Estados Unidos es completamente diferente. Aquí es el niño versus el maestro y el padre. Si los padres estamos fuera de esa relación alumno, maestro y padre, o nos queremos excluir, o le damos la responsabilidad nada más al maestro, pues entonces estamos cayendo en un detalle que es grandísimo. Caemos en el problema de que la educación, estamos boleando la parte de la educación. Yo te puedo garantizar que cuando hay un problema, o cuando hubo un problema, ya mis hijos son mayores, pero cuando hubo un problema, automáticamente nosotros como padres actuábamos enseguida. Y eso da garantía, da seguridad al niño que dice, oye, yo puedo contar con esta gente que salen como un león a pelear por mí. Yo me tengo que tener un buen comportamiento también, porque yo no voy a hacer que mis padres peleen por una causa que no sea justa. Por eso Giovanni dice, muchos expertos, y esto es importante tenerlo, créele a tu hijo en diferentes circunstancias cuando él te habla de determinado punto. Hay niños que dicen, no mami, a mí me están molestando en la escuela. No, eso, tú porque tú eres así. No mami, a mí alguien me tocó. Créele a tu hijo cuando te está hablando de una situación irregular. ¿Por qué? Porque tú lo puedes salvar de cualquier tipo de acción que él pueda cometer por simplemente evitar o cortar el dolor que le está creando distintas situaciones que está viviendo. Así que no dejes en vano todo lo que tu hijo te dice, créele. Cada padre sabe cómo es su hijo, cada padre sabe qué tanto le puede estar diciendo el hijo, pero investiga, tómate el tiempo de saber y tener la curiosidad de llegar un poquito más allá de lo que te está diciendo tu hijo. Es que fíjate que ese tema es muy, muy profundo. Ajá. Porque, y hay muchos conceptos de lo que lo podemos tomar, pero tú automáticamente, Wendy, tú como papá o como mamá, tu hijo tiene un problema, automáticamente tú tienes que ir a hablar con las autoridades de la escuela. Claro. Porque es parte de la defensa que no tiene ese niño o ese alumno en la escuela. Y si nosotros dejamos pasar un llamado de atención, una cosa que no es correcta, nosotros somos los que nos vamos a arrepentir el día de mañana. Cuando un maestro, Wendy, una autoridad de la escuela, no cumple las garantías que debe de cumplir, usted tiene que ir a la escuela y tiene que reprender, porque el hijo de uno es el futuro de esta nación y tenemos que cuidarlo de la manera más correcta que existe, Wendy. Así es, definitivamente seguiremos expandiendo y tocando cada uno de estos temas, porque definitivamente en estos temas es donde podemos ayudarlos a usted directamente con testimonios reales y profesionales de la mano que pueden guiarlo en cualquier tipo de situación. Volveremos mañana a la misma hora en el mismo dial, aquí en Radio Luz Miami, y nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.